Muy buenos días. Yo les confieso, y ya lo he dicho alguna vez, que yo disfruto muchísimo con estas entrevistas porque son para mí una continua fuente de sorpresa ante esta nueva Venezuela que se está formando y que para mí me llena de satisfacción y de optimismo. Hay dos Venezuelas o varias Venezuelas, pero esta Venezuela de los jóvenes, no por ser jóvenes, sino porque todavía sueñan, porque todavía creen en la humanidad y porque todavía no se han contaminado con la necesidad de ganar dinero y como me decía alguien ayer, me decía que tenía un amigo que en determinadas especulaciones financieras se había ganado 140 millones de bolívares. Pues está muy bien que se los ganen, pero los jóvenes todavía no piensan en eso, se contentan con poder vivir y sobre todo con poder soñar y con poder encontrar nuevos caminos, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Piña, que viene aquí simplemente para exponer lo que podríamos llamar un descubrimiento a través de esos talleres de formación educativa que él ha venido realizando durante 10 años y que es en suma la búsqueda de la integralidad del hombre. Nosotros somos herederos de una cultura en la cual el cuerpo se considera como pecaminoso, como negativo, como despreciable, y en que la vida no debe ser vivida con alegría y con optimismo, sino que es un valle de lágrimas por el cual hay que pasar lo más rápidamente posible para ir al cielo, si es que uno lo alcanza. De manera que tiene usted la palabra para que nos explique de qué se trata. Muchas gracias, Pedro. Yo en estos años lo que he descubierto es una metodología de organización de las ideas y el pensamiento para aprender a seleccionar información verdaderamente útil, ¿no? Eliminar el exceso de datos que estimulan caos, desperdicio, y simultáneamente también aprendí a mejorar la calidad de la comunicación intrapersonal e interpersonal para motivar la integración entre el pensar y el sentir. Bueno, lo que usted anuncia allí es una verdadera revolución, ¿no? Sí. Porque debo decir de que yo he notado que una de las características de muchos jóvenes venezolanos es que no saben pensar. Y por tanto, al no saber pensar, no saben hablar. Entonces tienen que recurrir a esto es y todas estas muletillas, ¿no? Sí. De manera que explíquenos sencillamente de qué se trata. Sí. Bueno, en la medida que el ser humano tiene más claros sus objetivos, es que está comunicando su pensar con su sentir. Escucha realmente cuáles son sus necesidades para poder entender las necesidades de los demás, ¿no? Si yo no soy capaz de escucharme, de saber cuáles son mis verdaderas necesidades, yo nunca puedo tener los objetivos claros. Claro. En la medida que yo tengo ese contacto, ese puente entre el pensar y el sentir, es que yo voy a pensar si es realista lo que yo estoy sintiendo y es alcanzable lo que yo voy a lograr, ¿no? Ahora, evidentemente, un paso importante es saber cómo estoy yo, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis limitaciones. El conocimiento de usted mismo, pues. Exactamente. Con nocete ipsum, como decía. Exacto. Ver hacia adentro, ¿no? y poder saber cuáles son mis verdaderas limitaciones para pensar estratégicamente y buscar los cómo, que es una de las cosas tan importantes que en la vida hay que saber cómo hacer las cosas, no solamente qué es lo que voy a hacer, sino cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, esto lo he descubierto yo a través de talleres que han pasado ya cerca de 5.000 personas, donde son dinámicas de grupos, donde intercambian información, y en el proceso yo lo que fui creando fue un modelo. Ese modelo, en la medida que los participantes pues lo ven, lo observan, lo piensan y lo sienten, empiezan a descubrir cuáles son sus limitaciones. Y ahí viene el proceso, vamos a decir, de encontrarse, ¿no? Como decía Picasso, un artículo que leí, yo no busco, yo encuentro, ¿no? Y el encuentro tiene que ver con presente, ¿no? Con aquí y ahora. Buscar es estar siempre hacia el futuro y quizás lo más importante es estar encontrando, no buscando. Bueno, ese proceso que yo he venido descubriendo tras el tiempo, lo acompañé con estrategias metodológicas de educación moderna, que es técnicas de aprendizaje óptimo, de superaprendizaje, de calidad, de programación neurolingüística, donde en la medida que se han integrado eso, se ha logrado dictar unos laboratorios, que prácticamente es como un laboratorio, en donde las personas empiezan a resolver problemas con su metodología. En la medida en que la persona va descubriendo que hay cosas que son, vamos a decir, mejores que las que tienen, empieza un proceso de sustitución.
Y en ese proceso es que yo he venido aprendiendo pues una cantidad de cosas que realmente lo que yo siento después es que yo lo que estoy es devolviendo lo que he aprendido. Por ejemplo, usted podría ponernos un ejemplo de algún muchacho que se haya inscrito en esos cursos y que haya sacado una transformación radical. Sí, yo tengo ahorita, bueno, yo dicto estos talleres a empresas grandes, medianas, pequeñas, con excelentes resultados y con planes bastante interesantes en muchas empresas grandes, ¿no? Ahora, yo recuerdo ahorita el caso de un muchacho que estaba bajando por la autopista y él me llama y yo le veo la cara conocida, pero no sabía de dónde lo conocía. Entonces él me grita y me dice, mira, yo quiero darte las gracias. Entonces yo le decía que ¿por qué? Entonces me dice, porque acabo de descubrir que yo soy poeta, ¿no? Y él era un técnico en computación. Entonces yo estaba con la cola atrás, todo el mundo tocando, y él, pero no te preocupes, yo quiero que tú me escuches, ¿no? Es que acabo de descubrir que soy poeta y siento, ¿no?, que es bien importante en estos momentos, pues no solamente estar robotizado pensando y metiéndose información y conocimiento, sino aplicar esos conocimientos. Entonces cuando él me expresó eso, me dio una gran alegría, porque él cuando estaba en el curso era muy serio, muy matemático, y después le vio otra cara con otra faceta totalmente diferente. Entonces ese es un recuerdo muy grato que tengo, y así hay muchos recuerdos que son realmente de mucha satisfacción, ¿no? Porque definitivamente si no se logran resultados positivos, no hay satisfacción, ¿no? Evidentemente, claro. Ahora, fíjese usted, es fundamental, de acuerdo con lo que usted dice, y evidentemente es así. Primero tiene uno que saber quién es uno y qué es lo que realmente le gusta a uno, ¿no? Pero la educación consiste precisamente muchas veces en ponerle al ser humano una máscara y en hacerlo actuar de una manera diferente. En verdad, un adulto es un niño que ha aprendido a mentir, que ha aprendido a disfrazarse, que ha aprendido a ser hipócrita. Entonces, todas esas escuelas orientales y todas esas escuelas esotéricas lo que buscan es destruir la imagen falsa que el ser humano se hace de sí mismo. ¿Cómo hace usted eso? Bueno, yo le he dictado unos talleres adolescentes, en donde la alegría más grande que tuve en los talleres que he dictado, yo creo que fue esos talleres adolescentes, en donde la búsqueda era encontrar qué es lo que yo necesito hacer, ¿no? No lo que mi papá quiere, ¿no?, sino cuáles son mis verdaderas necesidades, ¿no? En la medida en que el ser humano explora a través de juegos, dinámicas, discusiones, ejercicios, va un proceso de descubrimiento y vivenciar un poquito la información. Porque obviamente la información sola en sí no tiene sentido meterla como un proceso de robotización, de memorización. No, parece mejor comprarse una enciclopedia. Exactamente. Y la segunda parte es que hay que integrar las emociones con la información. En la medida que eso se integra, como que hay mayor claridad, ¿no? Porque no solamente es la robotización, que yo he visto muchas veces que en los sistemas educativos, en la computarización antes, por eso es que yo tengo un eslogan que hay que sistematizar al individuo para que se organice, para que jerarquice y para que integre el pensar con el sentir. Porque en la medida que alguien tiene los objetivos claros, puede saber qué información le sirve, tanto personal como profesional. Entonces, ese proceso de ir hacia el encuentro es quizás ser un poquito más honesto consigo mismo, es saber realmente qué me conduce al éxito de acuerdo a mi aptitud y de acuerdo a mis necesidades. Y entonces, ese proceso en los talleres lo que se busca es que exista unas reflexiones y al final se entrega un instrumento que es una guía que permite a través de seguirla de una manera secuencial organizar un poco las ideas, eliminar cosas que no sirven. Hay mucho desperdicio que está grabado a través del tiempo, y en la medida en que uno empieza a seleccionar lo que realmente es útil, que va cónsono y integrado entre lo que yo siento y lo que pienso, ¿no? Porque es muy difícil que alguien se comprometa si no siente, ¿no? Claro, mire, en realidad usted lo que quisiera, como casi todas esas escuelas, es poner la vida al revés. Es decir, es ser maduro mientras todavía se es verde. Tener experiencia sin haberla tenido y actuar como cuando se es joven con la sabiduría del viejo. Eso parece como contradictorio, pero no lo es, porque en verdad a medida que uno va viviendo, va desechando una cantidad de cosas inútiles y va yendo en cierto modo a la esencia de la existencia. Lo que pasa realmente es que desgraciadamente uno adquiere esa experiencia cuando ya no la puede utilizar, ¿no? Y lo que se trata con esto que usted dice, ese método, es de darle al hombre, al joven, la posibilidad de actuar con la serenidad y con la desnudez a que se alcanza con la vejez o la madurez. Es difícil, ¿ah?
pero evidentemente que vale la pena luchar por eso. Sí, y sobre todo lo que me satisface es los resultados, ¿no? O sea, el poder observar a tantas personas a través del tiempo en que uno siente el cambio hacia el manejo de la información. ¿Usted ha escrito algún libro sobre eso? Estoy en este momento estoy tratando. Me parece una excelente idea. Le agradezco mucho y le deseo continuado éxito, porque en verdad es una búsqueda útil, la integración del ser humano, y el no perder tiempo en tonterías, ¿no? Si es que son tonterías. Muchas gracias y muy buenos días.